Buenas noches, 13 de noviembre de 2025. Ya sabéis, esto es Kini on the Road, capítulo 9 de esta serie de Mi Camino y el Alquimista. Ya sabéis, esos símiles entre el Camino de Santiago, el protagonista del Alquimista, y el mío, que sigue pues etapas por coincidencia pues muy similares y lo relató. Y así os cuento pues mis andaduras por diferentes países. Ya hemos hablado de mi estancia en Marruecos, de Holanda, de Francia, y ayer pues ya llegamos a Mauritania. Os expliqué pues algunas cosas interesantes de mi estancia en Mauritania. Llegué en 2010 a Mauritania, a final de 2010, para cerrar los libros de mi empresa, de su sede en Mauritania. Allí conocí a gente genial. Ya hablé ayer de mi gran amigo Ángel, de Nicolás, de Gemal y muchos más que no he nombrado, pero que saben que quiero muchísimo. Y bueno, pues estos próximos episodios pues van a ir a relatar pues el periodo que pasó desde 2010, final de 2010 y 2014. ¿Por qué 2010 y 2014? Pues porque durante esa época, tal y como le sucede a Santiago en el libro del alquimista, que recorre el Sáhara en busca de su leyenda personal, de ese tesoro del que había soñado en su día en España, como yo, pues yo también voy a recorrer países de lo que se llama el Sahel, que es la banda, se llama la banda saheliana, ¿no? Pues es países ya subsaharianos que cruzan, al menos su parte norte, el Sáhara. Y yo, pues como Santiago, pues también recorrí esos países. Mauritania, y empecé como director financiero allí y poquito a poco pues gané más responsabilidades, así que me dieron también la responsabilidad financiera de Mali y después de Burkina Faso. Entonces, pues vivía, mi casa estaba en Mauritania, en Nuakchot, la capital, y luego pues pasaba muchos periodos, largos periodos, tanto en Bamako, la capital de Mali, como en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Así que bueno, ayer expliqué algunas cosas sobre Mauritania, algunas anécdotas, algunos datos interesantes, y hoy vamos a hablar de Mali, antes de hablar de Burkina. ¿Y por qué hasta 2014 estos episodios? Pues porque en 2014 me pasó un acontecimiento que ya hablaremos quizás en el siguiente capítulo, o en el siguiente ya hay un capítulo o un vídeo especial sobre lo que me pasó en Burkina Faso, en Ouagadougou, ese golpe de estado en el que pensé que iba a perder la vida. Ya llegaremos a ese capítulo. Bueno, pues si miráis el mapa de África y miráis el Sáhara, pues ya veréis que Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, Sudán son los 4 países subsaharianos que comparten la banda saheliana, es decir, del Sáhara, desde el oeste de África hasta el este. Así que, bueno, ¿qué contar de Mali? Bueno, Mali es un país increíble, de gente, bueno, de hecho, uno de mis hermanos para toda la vida es Mohamed. Ya hablé de él en otro vídeo, Mohamed Samake, que ahora vive en Tarragona y me alegro un montón. Trabajamos juntos en ese periodo en el que trabajé en Mali y luego más tarde en Senegal. Cuando me fui de mi empresa, eso ya hablaremos, en 2018, pues lo traje a la empresa con la que trabajé, que estaba basada en Mónaco. Ya hablaremos de ello, pero doy un abrazo enorme a Mohamed. Este vídeo se lo dedico a él porque es mi hermano y porque lo quiero un montón. Bueno, pues Mali es otro país inmenso, aproximadamente 3 o 4 veces el tamaño de España, más población que en Mauritania. Ya os dije, Mauritania es aproximadamente 5 millones, Mali es aproximadamente 25 millones. A ver, cosas interesantes de Mali. Pues todos, me imagino que todos habéis escuchado alguna vez esa expresión de hasta Timbuktu. Y cuando habéis escuchado ese nombre, Timbuktu, seguro que muchos de vosotros no sabéis que Timbuktu se encuentra en Mali. ¿Y por qué Timbuktu es famoso? Pues vamos a hablar de una historia muy bonita, muy importante en la historia de la humanidad, que es el emperador Musa Keita. Bueno, pues que sepáis que Mali fue un imperio. Durante los siglos XII, XIII, XIV fue pues el imperio más importante de África Occidental, y nació Musa Keita, el emperador, en 1280, vivió hasta 1320, 1325 me parece,
y es famoso porque es el que hizo a conocer mundialmente Timbuktu. La convirtió en una central de conocimiento, de estudio, de astronomía. Y bueno, pues su historia es que seguramente habréis oído hablar de Elon Musk, habréis oído hablar de Jeff Bezos, de esas personas que llamamos o creemos que son las personas más ricas de la historia. Pues os equivocáis. La persona más rica jamás registrada en la vida, de hecho su riqueza es incalculable, se calcula que son cientos de miles de millones de los actuales euros, si no billones, en inglés serían trillones, porque tenemos una diferencia de nomenclatura entre el inglés y el español, y bueno, lo que nosotros llamamos billones, pues los americanos lo llaman trillones. Mali es muy rico en oro y Musa Keita, a un momento dado, cuando heredó el imperio de Mali, pues que sepáis que Mali producía aproximadamente 50% de todo el oro que se producía a nivel mundial. En aquellos años, en el siglo XIII y XIV, las dos principales materias más valiosas en el mundo eran la sal y el oro. Y Mali específicamente, la sal por el desierto del Sáhara, que produce mucha sal, porque al final el Sáhara, algunos ya sabéis, fue un antiguo océano, así que hay mucho sedimento de sal y mucho oro. Ya hablaremos del oro porque trabajo muy estrechamente con esa actividad, con las minas de oro actualmente, y lo conozco muy bien. Hablaremos de eso en capítulos posteriores porque me he dedicado a la logística de minas, muy específicamente de minas de oro, sobre todo en los últimos 3 años de carrera profesional y muy específicamente en Mali, que sigue produciendo mucho oro. De hecho, es el segundo productor de oro en todo África. Bueno, pues Musa Keita se hizo muy famoso porque, ya sabéis, los musulmanes, uno de los 5 pilares del Islam es que todo musulmán tiene que hacer una vez en la vida el peregrinaje a la Meca, que está en Arabia, ¿no? En Arabia Saudí. Entonces, pues cuando Musa Keita se dispuso a hacer esa travesía a la Meca, llevó una caravana consigo con decenas de miles de personas, ayudantes, músicos, camellos, pues a perder la vista. De hecho, era muy corriente en aquella época y hasta no hace mucho tiempo las caravanas de sal que transportaban, pues eso, la sal desde Mali hasta Arabia Saudí. Es como una de las especias principales o minerales, como querráis llamarlo, principales de consumo, ya lo sabéis todos, y Mali fue siempre un gran productor. Pues lo que es también muy interesante de aquella travesía que llevó a Musa Keita hasta la Meca es que Musa Keita llevaba tanto oro en su caravana que por allí donde pasaba creaba una inflación increíble, entregaba mucho oro, donaba mucho oro, llevaba pepitas de oro puro en su camino y es muy famosa la historia que cuando llegó a Egipto, a El Cairo, de tanto oro que repartió entre la población, fue la única más o menos se cree que es la única persona en la historia que ha conseguido devaluar el precio del oro durante un periodo prolongado. Fueron casi 10 años en los que el oro perdió su valor de tanto oro que Musa Keita puso en el mercado. Había tanto exceso de oferta que al final el precio del oro bajó y fue una crisis económica para Egipto en aquel siglo XIV. Además, cuando Musa Keita volvió de la Meca, se trajo consigo pues estudiosos, astrónomos, músicos y creó de Timbuktu pues un centro cultural internacionalmente reconocido. Incluso los mapas de la época pues ponían una anotación en los mapas cuando se escribía Timbuktu, que aparecía en todos los mapas principales de la época, se decía en el mapa que aquí vive el hombre más rico del mundo. Es una lástima lo que pasa hoy en día en Mali, porque Mali desde 2010 vive en golpes de estado sucesivos. Ahora mismo Mali está gobernado por una junta militar,
poco a poco los yihadistas están conquistando la mayor parte del territorio. De hecho, ya múltiples embajadas han avisado a los extranjeros, americanos, franceses, de salir lo antes posible de Mali. Eso ya huele bastante mal. La ciudad de Bamako está cada vez más encerclada, empujada a ser conquistada por los yihadistas. Yo deseo que esto no suceda, pero todo parece indicar que las cosas no están yendo muy bien. Hay algunas reglas de la Sharia, ya sabéis, la ley coránica que se está aplicando ya en una gran parte del territorio de Mali. Por ejemplo, ya no se puede viajar en autobús, las mujeres no pueden viajar en autobús si no van completamente tapadas, las mujeres y los hombres van separados, y la junta militar pues está haciendo todo lo posible para evitar que los yihadistas tomen Bamako. Es una pena porque, ya sabéis, oís mucho de los chicos de Mali, chicos, chicas, mujeres y niños que viajan en esas pateras hasta las Islas Canarias o hasta el sur de España. Y bueno, ya hice un vídeo sobre esto. Son gente que están sufriendo muchísimo desde hace muchos años, gobernados por juntas militares, como digo, con un conflicto con los yihadistas que dura ya muchísimos años. Las Naciones Unidas han estado en una misión que terminó hace aproximadamente 1 año y medio porque Mali decidió echar a las Naciones Unidas de esa misión en Mali, que era una misión de paz para frenar el avance de los yihadistas. Desde que se fueron las Naciones Unidas, pues las cosas han ido de peor en peor. Otra cosa muy interesante o muy bonita de Mali es el río Níger. El río Níger también pasa por Timbuktu, que acabamos de hablar de Timbuktu. Pasa también por Bamako, es precioso, es un río enorme que nace en Guinea, que tiene frontera con Mali al sur y ya llega a la costa atlántica. Pues nace en Guinea, pasa por Mali, pasa por Níger, por Benín y termina desembocando en Nigeria. Pasa 5 países de África, es uno de los grandes ríos de África, e inunda de vida allí por donde pasa. De hecho, bueno, los transhumantes o los ganaderos pues tienen siempre a sus ganados cerca del río Níger, porque en las orillas pues es muy fértil y bueno, como llega hasta incluso Timbuktu, que ya es desierto prácticamente, muy árido, pues es un poco el único refugio de agua que tienen los animales y bueno, como os digo, en Bamako se separa lo que se llama la orilla derecha de la izquierda de Bamako. Es un río enorme, precioso, las caídas de sol allí son increíbles. Otra cosa que me encantó siempre de Mali es el ambiente. Hasta el golpe de estado y las veces que he vivido allí, salir por Bamako siempre ha sido genial, hay una marcha increíble. La música, vamos, te llena. Hay un instrumento que recomiendo a todo el mundo escuchar, si podéis, por YouTube o cualquier otro canal, que se llama la kora. Es una especie de guitarra africana de 21 cuerdas, hecha con una gran calabaza y de hecho la música que se genera con la kora ha influenciado muchísimo estilos de música como el jazz, como el soul o como el blues. Os recomiendo muchísimo escuchar a un profesional o a un artista tocar la kora porque es absolutamente increíble. Otra cosa de Mali es que, bueno, pues el norte históricamente ha estado siempre gobernado o ha habido muchas poblaciones tuaregs, ya todos habéis escuchado esta palabra. Los tuaregs son habitantes del desierto, que van siempre tapados con indumentaria para cubrirse un poco del calor y mantenerse frescos en el interior. Muchos de ellos, muy típico, un atuendo azul, muy azul marino, muy bonito. En Mali conocí también a gente, aparte de Mohamed Samaké, pues conocí a gente también increíble. Salí mucho y pude conocer pues la noche de Bamako, que es muy movida. Son grandes comerciantes, bueno, como he dicho, tanto por el tema de la sal y las caravanas que cruzaban el Sáhara hasta
hasta la península arábiga. El comercio forma parte de ellos, son comerciantes natos y bueno, pues una serie de anécdotas y cosas interesantes sobre Mali que quería compartir con todos vosotros. Y nada, que es un poco triste que hoy en día que Mali viva en esa situación en la que los yihadistas están a punto de tomar el control de todo el país. Ya hablaremos, no vamos a llegar todavía a 2023, cuando empiezo a trabajar con minas de oro muy específicamente, de hecho con la mina de oro más grande de todo Mali. Un dato importante también sobre Mali es que el 80% de todas las exportaciones de Mali es oro hoy en día, y esta mina con la que he trabajado, y os contaré la historia porque es súper interesante, produce aproximadamente, dependiendo del año, entre 40 y 50% de todo el oro que se produce en Mali. Así que os podéis imaginar una sola mina que produce 50% del oro, de ese oro que representa 80% de todas las exportaciones de un país. Bueno, pues esta mina desde principios de 2025 no está produciendo. Esto está generando una crisis económica enorme en Mali. Es una disputa entre la junta militar que gobierna ahora el país y el propietario de la mina, que es canadiense. Ya os contaré la historia porque mi jefe en Senegal pues tiene una relación muy estrecha con la persona que abrió la primera gran mina de oro en Mali, que descubrió en los años 90 grandes yacimientos allí, antes de que ninguna otra multinacional se instalara. Y ya hablaremos porque es súper interesante. Así que estamos viviendo en Mauritania, también viviendo en Bamako, capital de Mali, también en Ouagadougou. Hoy hemos pasado un poco de tiempo para hablar de Mali, ya seguramente hablaremos un poquito más en otros episodios. Y ya creo que vamos a acercarnos a Burkina Faso, a Ouagadougou. Es, que lo sepáis todos, Burkina Faso, lo que quiere decir en lengua local, es el país de los hombres íntegros. Quizás hablaremos de Tomás Sankara, que fue un revolucionario anticolonialista, que fue asesinado por su mano derecha que luego llegó al poder, y fue pues esa persona que llegó al poder, Blaise Compaoré, que era su mejor amigo, le traicionó, llegó al poder, y fue ese mismo Blaise Compaoré a quien, vía el golpe de Estado que viví en 2014, echaron de ese país. Y vamos a contar esa anécdota en el capítulo siguiente. Así que, bueno, pues me encantó vivir también en Mali, como en Mauritania. A veces la gente me pregunta, bueno, pero de todos los países que has visitado, ¿cuál es el mejor? Y siempre digo lo mismo, no existe el mejor. En todos he encontrado sitios increíbles, gente apasionante, discusiones, vamos, para pasar horas y horas con un buen té. Mali es principalmente también musulmán. El Inshallah del que hablaba ayer, pues bueno, en Mali también es regla general. Y con esto pues me despido en el episodio de hoy, 13 de noviembre de 2025, ya sabéis, desde Dakar. Hoy hace un tiempito ya muy bueno, ya empieza la frescura a llegar a Dakar después de los meses de calor. Empieza a hacer una temperatura de unos 20, 21 grados a la noche, y esto pues va a continuar aproximadamente hasta el mes de abril. Es una temperatura muy similar a la de las Islas Canarias, un poquito más caluroso, un poquitín más húmedo, pero de verdad, esta época, a partir de ahora hasta abril, pues es una gozada vivir en Senegal por el clima. Así que 13 de noviembre, como he dicho, un beso a todo el mundo. Este vídeo te lo dedico a ti, Mohamed, que sé que estás viendo estos vídeos desde Tarragona. Mohamed en menos de un año ya habla español perfecto, es un tío 100, es mi hermano, te lo dedico, y muy buenas noches a todo el mundo. Ya sabéis, comentar, criticar, lo que queráis, suscribiros si queréis, y si no suscribís, también está bien. Muy buenas noches a todos, os quiero España.